Dice así Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ok? Ese es nuestro texto de hoy. En el capítulo 3, que nosotros empezamos hace algunas semanas ya, el apóstol Pablo comienza a explicar a los Gálatas cómo comenzaron ellos su vida espiritual, y se los explica de una manera muy interesante, porque les explica haciéndole preguntas sobre ellos mismos y sobre su experiencia y lo que ellos han pasado. Él les preguntó: ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras o por el oír con fe? Y pues ellos obviamente dijeron: pues por el oír con fe. Esa es la manera, ¿no? 5 preguntas que dio el apóstol Pablo respecto a su experiencia de salvación, para dejar claro de una manera muy, creo yo, muy cercana a su corazón, y algo que ellos podían entender, que su salvación nunca vino porque ellos eran buena gente, ni porque cumplieron los estándares de la ley de Dios, sino por escuchar la palabra de Dios con fe. Algo más que tal vez no enfaticé lo suficiente y que quiero decirles hoy. La semana pasada no lo dije, creo yo, como debí, pero quiero decírselos ahora. Dense cuenta que en el texto toda la vida cristiana de los Gálatas depende y se sustenta en Dios. La misma manera que tú y yo lo hacemos hoy. Mira, desde que ellos escucharon el evangelio de Jesucristo y quedó para ellos claro como crucificado, ellos recibieron el Espíritu. Otra vez, no obtuvieron el Espíritu, ellos lo recibieron como un don, como un regalo. Y después, ya habiendo ellos creído, en el versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todas las cosas que nosotros necesitamos para esta vida, Dios las ha ido suministrando poco a poco, lo mismo que lo hizo con los Gálatas. Me encanta que la palabra de Dios use la palabra suministrar, así suministra, y hace en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. Me gustan esas dos palabras porque están en presente. Y eso significa que Dios siempre está suministrando y siempre está haciendo lo que necesitan los creyentes. Y esa verdad que disfrutaron los Gálatas, de que cada cosa en su vida puede ser suplida por Dios, y es suplida por Dios cuando Él hace maravillas al escuchar con fe, es la misma que tú y yo podemos disfrutar ahora. Nuestra vida cristiana no empezó con Dios y después terminó contigo y siguió contigo. Dios, en su bondad, siempre para cada día nos da lo que necesitamos. Él nos suministra su Espíritu y hace maravillas entre nosotros también. Entonces lo que yo quería decirte es: toma ánimo de eso. Toma ánimo de eso. Por favor, permite que tu alma vea y saboree la bondad de Dios. Lo que sea que tu alma necesite, ve y tómalo de la plenitud del Señor. Bebe de la fuente que nunca se seca. Encuentra en Él y satisface en Él y en su plenitud todo lo que tu alma necesite para cada día. Dios suministra su Espíritu y hace maravillas para los creyentes que escuchan con fe. Entonces nuestra vida cristiana no depende de nosotros después de ser salvos. Sigue dependiendo de Dios y nosotros tomamos de Él lo que necesitamos para cada día. Volviendo al texto ahora sí. El apóstol Pablo ha hablado al corazón de los Gálatas, como ya les dije, al recordarles su experiencia. Y ahora pasa a dar un argumento mucho más fuerte, algo que es más grande que su propia experiencia. Él va a empezar a hablar de la justificación por fe usando la palabra de Dios. Y tú vas a decir: bueno, y eso ya lo sabíamos, ya lo leímos, ¿por qué haces énfasis en eso? Porque nosotros tenemos que aprender que todas nuestras experiencias deben de ser medidas y alumbradas por la palabra de Dios. Siempre debe de ser así. Porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica.
No solamente nos dice lo que nosotros debemos de hacer y cómo hacerlo, sino también lo que nosotros creemos y que debemos de creer. Nosotros no debemos de ser ingenuos y pensar que todas nuestras experiencias y todo lo que sale de nuestro corazón es perfecto y bueno, porque la experiencia nos ha enseñado que no es así. La palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que cualquier otra cosa que nosotros podamos conocer. No todo lo que sale de nuestro corazón es válido, especialmente lo que tiene que ver con la fe. Porque cuando nosotros seguimos nuestro corazón, se crean falsas enseñanzas que lastiman, que dividen, que contaminan la iglesia y que envilecen la iglesia. Y lo que es peor, también difaman y mienten sobre el nombre y el carácter del Señor. Siempre nosotros debemos de medir todas nuestras experiencias y todos nuestros sentimientos a la luz de la palabra de Dios. No seguir nuestras experiencias y nuestro corazón como si fuera lo más válido del mundo. Porque recuerden que Satanás también se viste como ángel de luz y los falsos maestros son hábiles para engañar. Y nuestras experiencias y nuestra percepción no dicta siempre la realidad de todo. ¿Ok? Seamos cuidadosos con eso. Respecto a la salvación, que es lo que nosotros hemos estado estudiando en Gálatas constantemente, la Biblia siempre es clara y nos enseña que la salvación es un don de gracia dado a aquel que cree. Efesios 2:10 dice que por gracia son salvos por medio de la fe. Estaba mal, es el 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice literal ahí, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. La palabra de Dios siempre es clara a este respecto. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, la palabra de Dios dice, sin esperar, muy temprano en el Evangelio de Juan, Juan 1:12 dice que a aquellos que creen en el Señor se les da el derecho de ser llamados sus hijos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, de modo que todo aquel que cree tiene vida eterna. En Hechos 16, cuando el apóstol Pablo está en Filipos y el carcelero le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él que le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10 dice que cualquiera que cree en el Señor y lo confiesa así, llega a ser salvo. Entonces la palabra de Dios siempre es clara. La salvación siempre es dada de gracia, solo de gracia, no por mérito en la persona, no por algo que Dios prevé que vaya a haber en él para salvarlo. Y siempre es a través de la fe, nunca por las obras de la ley. La mentira de los falsos maestros que corrompen la verdad de Dios es que hay que agregar buenas obras a la fe, ya sea una ceremonia o un rito o un sacramento o una buena obra o lo que tú quieras. Eso debe de ser agregado a la fe para que tú seas salvo. Pero nunca nosotros podríamos llegar a pensar que nuestras buenas obras podrían llegar a cumplir con lo que la salvación requiere. Nunca cumplen el estándar. Para nosotros que vivimos en la frontera con millones de maquilas, bueno, no millones, pero sí muchas, entendemos bien lo que es un estándar. Nuestras buenas obras nunca lo cumplen. Siempre se quedan afuera, siempre llegan a ser defectuosas. Nunca son perfectas. Nunca llegan al mínimo requerido. Ni siquiera vamos a decir que quedan bien, porque los estándares tienen cierto margen de error, ¿verdad? Ni siquiera al mínimo. Nunca llegan al estándar. El estándar para la salvación basada en las obras de la ley es esta. Escúchalo, por favor. Sean santos como yo soy santo. Ese es el estándar para la salvación por medio de las obras. Lo dice la ley de Moisés en Levítico 20:26. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:48. Sean santos como el Señor es santo. El apóstol Pedro nos enseñó que ese sigue siendo el parámetro en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas. Él también escribe, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ese siempre es el parámetro. Nunca es menor. Pero al ver nuestras mejores obras, las más religiosas de todas, las que hacemos con el mejor ánimo, nosotros no podemos ver más que lo que dice el profeta Isaías, trapos inmundos
trapos sucios. Nunca lo hacemos de la manera correcta. No podríamos. Nunca podemos hacerlo. La única manera posible de que Dios nos cuente como santos, como perfectamente santos, es que Él nos dé una justicia perfecta. Y eso es exactamente lo que pasó en la cruz. El Señor Jesús tomó nuestros pecados. Hablamos de esta palabra que los teólogos usan, que es imputar. Él tomó nuestros pecados para sí mismo, los tomó en Él, a su cuenta, y Él nos imputó su justicia. Su justicia, su perfección fue dada a nosotros cuando nosotros escuchamos el Evangelio con fe. Y Pablo, fíjate que en este argumento que va a empezar él en Gálatas 3, donde estamos ahorita del 6 al 9, Pablo va a empezar un argumento muy interesante, porque Pablo no solo toma la escritura para hablar acerca de la justificación por fe, él toma una parte de la Biblia muy específica. Él toma la ley para enseñar cómo la ley enseña acerca de la salvación por fe. Él toma un versículo de Génesis 15:16, si no mal recuerdo. Y recuerden ustedes que la ley son los 5 libros de Moisés, los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí viene la ley, esa es la ley. Eso es lo que los judíos entendían por la ley. Y Pablo toma este argumento para hablar de que la gracia de Dios y la fe son lo que salvan a la gente y no las obras de la ley. Y siempre ha sido así por una razón, porque nosotros siempre somos pecadores. Siempre. No ha habido ni un solo ser humano, aparte del Señor Jesús. El Señor Jesús es aparte, que no haya entrado en esta categoría, pecador. Siempre es de gracia porque siempre pecamos y siempre es por fe porque nuestras buenas obras nunca alcanzan. Es como si el apóstol Pablo dijera, miren, ustedes, judaizantes, que quieren justificarse por la ley, escuchen la ley. Vean lo que la ley tiene que decir sobre la salvación, sobre cómo los hombres llegan a ser justos. Y por eso Pablo toma la ley para enseñar a los Gálatas lo que la ley dice acerca de la salvación. Añadido a esto, Pablo toma una figura muy interesante, una de las figuras más prominentes, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, que es Abraham. Tú vas a decir, bueno, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no Moisés? Alguien de la ley, ¿por qué no Aarón? ¿Por qué no José? ¿Por qué Abraham? Bueno, porque él es el padre de la nación. Dios lo toma de Ur, un pueblo que se llama Ur, de los caldeos. Lo toma y lo llama a salir de su tierra, de su gente, para ir al lugar que él le mostrará. Y Dios toma a Abraham y de Abraham nace la nación de Israel. Él es el padre de la nación. Creo que el apóstol Pablo también toma a Abraham porque los judíos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ellos estaban bien con Dios. Se enorgullecían de este parentesco. Y saben que algo también interesante con Abraham es que fue con Abraham con quien Dios dio una señal visible de su pacto con él. Y esa señal visible era la circuncisión. Dios estableció la circuncisión con Abraham. Tú vas a decir, ¿por qué nos dices eso? Porque recuerdan lo que decían los judaizantes. Sí es necesaria la fe, pero también tienes que circuncidarte. También tienes que cumplir con los ritos de la ley. Y de hecho, como leímos en Hechos 15, estos falsos hermanos decían que si uno no se circuncidaba, uno no podía llegar a ser salvo, que la circuncisión era un elemento necesario para la salvación. Yo siento como que el apóstol Pablo quiso vencerlos en su juego, como en su cancha. ¿Ustedes quieren justificarse con la ley? Vamos a ver lo que la ley dice. Ustedes se enorgullecen de ser descendientes de Abraham. Vamos a ver quiénes son los hijos de Abraham. Vamos a ver qué es lo que la ley nos enseña. Ustedes quieren justificar a las personas por medio de la circuncisión. Vamos a ver qué es lo que la ley dice acerca de la circuncisión. Y por tanto el apóstol Pablo toma esa figura. Entonces ahora sí. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:6. Dice, y así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Me equivoqué hace ratito con la cita, no era Génesis 15:16, era 15:6. Ese texto, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue tomado de Génesis 15:6. Pero yo quiero que veas cómo es la progresión de la historia de Dios con Abraham, ¿ok? Vamos a Génesis, por favor. Génesis 12. No les había dicho el capítulo, pero vamos a empezar desde Génesis 12. Si en tu Biblia vienen subtítulos, en la mía viene ahí el título es Dios llama a Abraham. ¿Ves? Y dice ahí Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4 que Abraham se fue como Jehová le dijo y tomó a Lot. Y creo que más adelante nos dice que Abraham tenía ya 75 años. Era un hombre anciano ya. Este fue el inicio de la historia de Dios con Abraham. Abraham lo tomó de un pueblo gentil, de los caldeos de Babilonia, una de las naciones más perversas y paganas de todas. De ahí fue donde Dios tomó a Abraham. Lo llamó siendo un anciano, para que dice ahí que lo bendeciría, y en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Pasado de esto, pasan algunos acontecimientos y vamos a Génesis 15. Y vamos a leer desde el versículo 1, porque aquí es donde Dios revela a Abraham un poco más acerca de cómo Dios bendeciría a todas las familias de la tierra en él. Génesis 15 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dijo, perdón, leí muy mal. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Era como pregunta. Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ahí? Bueno, lo que pasa es que cuando un hombre no tenía hijos, toda su herencia se la daba a su siervo más fiel, a su esclavo más cercano. Y él tenía a un hombre de Damasco llamado Eliezer. Entonces Abraham dice, Señor, como si Abraham dijera, Señor, tú me prometiste descendencia, tú me prometiste que bendecirías a todas las familias de la tierra en mí. ¿Qué me vas a dar si no tengo ni un hijo? Y entonces Dios dice en el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, esto es descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y escucha esto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es nuestro texto, ¿ves? Ahora, si tú sigues leyendo, Abraham es un anciano. Si tú sabes la historia de Abraham, bueno, obviamente ya tiene más de 75 años. Si tú sabes la historia de Abraham, él se casó con Sarai, una mujer que era estéril. Y su mujer también ya es anciana. Este es un anciano con una mujer estéril, sin hijos, que cree a Dios y confía en Él con todo su corazón, de modo que él está seguro y confía que Dios le dará descendencia como las estrellas en el cielo. Eso es imposible. Sí, humanamente imposible.
No, y está bien, y es verdad. Para mí sí es imposible. Para cualquier ser humano es imposible. Pero él cree a Dios. Él lo cree. Él toma a Dios como digno de confianza para cumplir esa promesa. Y la palabra de Dios dice que esa fe le es contada por justicia. Ahora, Abraham para ese entonces, ya más adelante, dice la palabra de Dios que ya tenía como 85 años. En el capítulo 16, por favor ve conmigo el capítulo 16. Dios promete a Abraham esto, él lo cree, él es justificado por creer. ¿Te das cuenta? Que no es justificado por portarse bien, él es justificado por creer. Y luego dice en el capítulo 16 que Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero ellos tenían una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai y Abraham, actuando neciamente, tomaron a esta mujer Agar. Y Abraham la embarazó. Y tuvo un hijo que se llamó Ismael. ¿Ok? Mucho tiempo después, en el capítulo 17, Abraham, dice el versículo 1, ya tenía la edad de 99 años, cuando se le apareció el Señor y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Ves? Abraham ya está en un punto en el que casi llega a los 100 años. Su esposa humanamente ya no tiene posibilidades por ningún lado de poder llegar a tener un hijo. Ya no hablemos de que era estéril, era una mujer sumamente anciana, lo mismo que Abraham. Y mira, lee el versículo 10 conmigo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Ves? Ahora, si tú haces cuentas, desde que Dios llamó a Abraham y le dio la promesa de descendencia sin fin, hasta este punto en el que se establece la circuncisión, es más, desde que Dios en el capítulo 15 le promete un hijo, si tú haces cuentas, desde que Dios lo llamó hasta la circuncisión son 24 años. Desde que hace un pacto con él hasta la circuncisión son 14 más o menos. ¿Fue Abraham justificado por haberse circuncidado? No. Porque en el capítulo 15, en el versículo 6, Abraham tenía más o menos 85 años. Cuando la Biblia dice que Dios lo justificó por creer en él. Cuando Abraham tenía 99 años, fue cuando se estableció la circuncisión. Habían pasado 14 años para que Dios estableciera la circuncisión. Mi pregunta es, ¿fue Abraham justificado por ser circuncidado? La respuesta es no. ¿Fue Abraham justificado por guardar las obras de la ley? La respuesta es no, porque en ese entonces ni siquiera existía la ley de Moisés. Mucho más de 400 años después se estableció la ley de Moisés en el Sinaí. Abraham nunca fue justificado por guardar la ley. Abraham nunca fue justificado por haberse circuncidado. Dios lo justificó por medio de la fe. Por medio de la fe.
Abraham no pudo ser justificado como los judaizantes decían que los demás se tenían que justificar. Es más, Abraham ni siquiera fue justificado por ser un hombre justo. ¿Por qué te digo esto? Porque en lo que no leímos de Génesis, nosotros no leímos que cuando Abraham dejó embarazada a Agar, la sacó de su casa y abandonó a Agar y a Ismael en el desierto. Nosotros no leímos que cuando él pasó a Egipto, el faraón se dio cuenta de que Sarai estaba ahí y la deseó y tomó a Sarai como mujer para casarse con ella, y Abraham ni siquiera abrió la boca. Él fue un cobarde porque tenía miedo de que lo mataran a causa de la belleza de su esposa. Abraham no era un hombre justo, pero Dios lo justificó. Dios lo justificó por creer en él. Acompáñame por favor a Romanos 4, porque ahí se nos cita nuevamente Génesis 15:6, pero el apóstol Pablo como que lo hace de un ángulo un poquito diferente, de modo que nosotros entendamos cómo Abraham fue justificado de verdad. Romanos 4. Vamos a leer Romanos 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pusieron a mi Biblia nerviosa ustedes. Dice aquí: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero tú vas a decir, ¿era un hombre justo? No. ¿Cumplió la ley? No. ¿Hizo todo bien en su vida? No. ¿Fue más bueno que lo malo que fue? No. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al malvado, su fe le es contada por justicia. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Abraham no cumplió la ley, Abraham actuó malvadamente muchas veces, porque las únicas veces que actúa mal no son solo las que se registran en su Biblia, hay muchas cosas que no pasaron ahí, que no vimos. Abraham era igual de pecador que tú y yo, igual de pecador que todo el resto del mundo. Era un gentil que Dios tomó de una tierra pagana y que justificó por la fe. Entonces, como Pablo les dice, ¿ustedes quieren hablar de la ley? Vamos a ver lo que la ley dice acerca de la justificación. ¿Ustedes creen que por ser simplemente descendientes físicos de Abraham, ustedes están bien con Dios? Ustedes no se están comportando como Abraham, porque Abraham fue justificado por la fe. Y nosotros, siempre que pensamos en Abraham, y la Biblia también lo hace así, lo remarca así, pensamos en él como un hombre de fe. Como un hombre de fe, no como un legalista. Incluso después, cuando el hijo de Abraham crece, Isaac, y Dios le pide matarlo, él lo hace. Y Hebreos nos explica que él lo hace creyendo que aunque él hubiese matado a Isaac, Dios lo resucitaría para cumplir la promesa que le dio de una descendencia sin fin. Abraham es como el modelo de la justificación por fe. Antes de que llegara el Señor Jesús, ese era como, ¿cómo se llama cuando hacen una cosa y que todavía no la sacan al mercado? Se me fue la palabra. Que no es el producto final, es como un ensayo. ¿Un prototipo? Como un prototipo, exacto. Abraham es el prototipo de la salvación por fe en el Señor Jesús. Un hombre que es justificado solo por la fe. Justo como dice Romanos 1:4, Dios justifica al impío, así como justificó a Abraham. Y luego mira, ahí seguimos en Romanos 4, déjame leerte lo que dice el versículo 10. Romanos 4:10, escucha. ¿Cómo pues le fue contada, hablando de la justicia, cómo pues le fue contada esta justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pues obviamente en la incircuncisión.
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, dice el apóstol Pablo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. No como tu justicia, sino como una señal de la justicia que se te da por medio de la fe. Para eso servía la circuncisión. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes son hijos de Abraham. Ustedes quieren cumplir lo que la ley dice. Compórtense como Abraham. Y sean justificados de la misma manera en que Abraham lo hizo. Los judíos nunca entendieron esto en el Antiguo Testamento, ni lo que Dios había hecho para ellos. En Mateo 3, Juan el Bautista les enseña a los judíos que ellos necesitan bautizarse. Bautizarse, no sé si lo recuerdan, pero cuando hablamos acerca del bautismo, y específicamente del bautismo de Juan, les decía que los judíos que aceptaban a los gentiles como judíos, hacían este rito del bautismo como una señal de que tenían que purificarse de sus pecados y de todos sus ídolos. Y Juan le dice a los judíos, ustedes también tienen que bautizarse, porque ustedes son igual de malos que ellos, ustedes también tienen pecado, ustedes no lo entienden, no lo ven, ustedes necesitan entender la gravedad de su mal y que son tan pecadores como el resto. Y los judíos decían, nosotros no necesitamos hacer eso porque nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos pecadores como el resto, nosotros somos hijos de Abraham. Después en Juan 8, en el capítulo 32, algo similar le sucede al Señor Jesús. El Señor Jesús les dice que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y que cualquiera que es que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y los judíos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros tenemos a Abraham por padre. Ellos pensaban que ser descendientes físicos de Abraham los purificaba de manera inmediata, que ellos no necesitaban arrepentirse como los demás pecadores. Los judíos tenían esa manera de pensar, y fíjense que es una manera de pensar muy infantil, muy infantil, porque muchos de mis alumnos ahorita en la escuela, si tú les preguntas, ¿eres cristiano? Ellos te dicen sí. Y tú les preguntas por qué, te dicen porque mi papá es cristiano y mi mamá es cristiana y me llevan a la iglesia cristiana. Es un pensamiento muy infantil. Los judíos nunca creyeron esto. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham y por llevar esa marca en su cuerpo de la circuncisión, ellos eran el Israel de Dios. Pero como nos explica Pablo, los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen su misma fe. Esos son los descendientes verdaderos de Abraham. Y así es como en todas las naciones Dios bendeciría a las naciones por medio de Abraham. Porque por medio de un descendiente suyo, el descendiente prometido, Él bendeciría a todos. Y ese no fue Isaac, fue el Señor Jesús. Todos aquellos que creen en Él son los que son justificados por la fe y todos son los descendientes de Abraham. Entonces, habiendo dicho todo esto, tú vas a decir, ¿por qué nos dices todo esto? Bueno, hay una razón, porque si tú no entendiste muy bien lo que Pablo quiso decir en Gálatas 3, te lo quiero volver a leer a ver si lo puedes ver con diferentes ojos. Mira, Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a todas las familias de la tierra, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ves? ¿Tiene sentido ahora? ¿Un poquito más? Es interesante aquí la palabra naciones, porque la palabra naciones es etnos, de donde nosotros sacamos nuestra palabra etnia. O sea, no nada más México, sino que en México hay un chorro de etnias, 100 y tantas. Todas
las etnias del mundo, todas las familias de la tierra serían benditas en un descendiente de Abraham. Y luego termina el versículo 9 diciendo: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuáles son las buenas nuevas que predicó la palabra de Dios? ¿Cómo serían bendecidas todas las naciones de la tierra? Estas son las buenas nuevas. Lo acabamos de ver en la escuela dominical. Estas son las buenas nuevas. Que por fe en Dios y en su Hijo Jesús, el pecador recibe justicia divina a su cuenta. Y ya no es condenado, sino contado como completamente inocente y limpiado por el Señor de todas sus culpas. Todas ellas. ¿Recuerdas? No, si tú has tenido un encuentro con el Señor, si tú eres cristiano, si el Señor te ha llamado y te ha traído de la muerte a la vida, ¿recuerdas cuán bueno fue ese momento? Cuando el Señor te salvó y te diste cuenta que eras perdonado y limpio por Él. ¿Lo recuerdas? ¿Verdad que fue una buena noticia? Porque nada de lo que habías hecho había funcionado. Porque seguías sintiéndote igual de mugriento que siempre. Porque nada funcionó. Ni tus buenas obras, ni tu mejor actitud, ni tu fuerza de voluntad, ni intentar cambiar hábitos. Fue hasta que el Señor nos salvó y creímos a su palabra, que entonces nosotros fuimos perdonados y limpiados. Así que no importa si eres judío o gentil, el Antiguo Testamento enseñó que aquellos que son considerados por Dios como justos recibirían la promesa de la bendición de Dios, esto es decir, la salvación, la justicia. Ellos recibirían la promesa de la bendición de Dios de la misma manera que Abraham lo hizo, por la fe, específicamente su fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. Esto es lo que está diciendo este versículo. Todas nuestras experiencias, incluida nuestra experiencia de salvación, deben de ser medidas por la palabra de Dios siempre. Siempre. Por eso yo digo que este argumento del apóstol Pablo sobre Abraham y sobre la ley es mucho más poderoso que lo que yo pudiera haber llegado a sentir. Hace un tiempo hablaba con una hermana y me decía: es que yo sé que Dios me ha perdonado, pero es que las cosas que hice yo no son buenas. O sea, yo sé que no, o sea, no. Te digo, ¿cómo? ¿Todavía te sientes culpable? Me dice, pues sí, dice, pero yo ya sé que Él ya me perdonó, yo sé que soy perdonada. Entonces, ¿qué había que hacer? Tomarla la palabra de Dios y dejar que su experiencia fuera guiada y medida. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice, ¿no? Si Dios ya te perdonó, ¿cuál condenación hay? La conclusión para nosotros. Tú vas a decir, bueno, sí, ya entendí. Y esta es mi parte favorita del sermón. ¿y luego qué? Porque yo pienso que todo lo que nosotros podemos saber de la Biblia se pierde si nosotros no lo vivimos. La mejor teología es la que vivimos, en obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Entonces, primero, ¿y entonces qué? Bueno, di la verdad, di esta verdad. No dejes que las personas que viven engañadas respecto a que ellos son salvos por la fe y las buenas obras sigan pensando eso, porque no es verdad. No es verdad. Escucha lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Más adelante el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, me parece, o en el 4, que si nosotros desechamos la ley, entonces nosotros también, déjenme recuerdo, hemos caído de la gracia de Cristo.
Si nosotros buscamos nuestra justificación por la ley, entonces nosotros somos apartados de la gracia de Cristo. No dejes que las personas sigan creyendo una mentira. Diles, enséñales, muéstrales. No permitas que esta gran obra salvadora de Dios sea rebajada. Tú vas a decir, ¿pero por qué rebajada? Porque pensar en que la salvación es completada por lo que yo hago hace eso. La semana pasada se los dije y se los repito. Pensar que mis obras hechas por mi naturaleza malvada, pecadora, en mi fuerza, pueden siquiera equipararse con la gran obra salvadora de Dios es ridículo. No dejes que la obra de Dios sea rebajada. Con gracia ayúdales a ver a los otros cuán irracional es pensar que estas obras imperfectas de hombres imperfectos pueden completar lo que el Santo Hijo de Dios ha hecho por ellos. No les permitas que se pierdan en ese sendero. No les permitas eso. Thomas Manton, un predicador de 1600, escribió: es el gran trabajo de Satanás rebajar nuestra opinión de la bondad de Dios. Oh, Dios no me salvó completamente, entonces yo tengo que hacerlo. Oh, Dios hizo una parte y yo tengo que poner la mía. No. Dios nos salvó completamente, hizo todo lo necesario. Él expiró en la cruz diciendo, ¿recuerdas lo que dijo en la cruz? Consumado es. Se pagó todo. No hay nada más que hacer. Él hizo todo lo que es necesario para la salvación. Dilo a los demás, especialmente a aquellos que saben que están lejos de Dios. Díselos a ellos. Y número 2, contempla el amor de Dios de modo que tú lo ames más. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Si tú eres un cristiano, date cuenta que Él ha hecho algo maravilloso. Si tú piensas y dices, ¿de qué manera yo pudiera crecer en mi amor por Dios? ¿De qué manera yo pudiera ser una persona que está mucho más comprometida con Él, que le desea más? ¿Cómo puedo yo estimular a mi corazón y a mi alma para que le amen? Te quiero leer lo que dice la primera carta de Juan. Nosotros le amamos a Él porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, en la contemplación de su amor, nosotros podemos estimular nuestra alma a amarle más. Contémplalo. Ve todas las cosas buenas que Él ha hecho por ti, porque esta gran obra de salvación no fue algo que tú pediste. Ni siquiera se te había podido haber ocurrido siquiera que Dios enviara a su Hijo para limpiar tus pecados, sufriendo de la manera horrible en la que sufrió, con gozo, con alegría, y que Dios te diera la justicia perfecta de su Hijo. A nadie se le pudo haber ocurrido, a nadie se le ocurrió. Esto no fue algo que tú pediste. Aún así, Dios en su gracia, como dice Juan 3:16, envió a su Hijo y amó al mundo para que todo aquel que en Él cree, no para todo aquel que en Él se esfuerza u obra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ve las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Dios no tiene otro hijo para enviar a morir por ti. Dios no tiene un redentor mejor. Dios no tiene un salvador más fuerte. No tiene un Cristo más digno. No puede ser más grande lo que Él ha hecho por ti. No puede ser mayor su humillación. Dios amó al mundo. Y Dios te amó a ti. Y a mí. Esa es una de las grandes cosas que para mí siempre me choquean. No puedo. Es difícil de entender para mí. Que Dios castiga a los malvados, lo entiendo. Pero que Dios ame y justifique a los malvados, eso es difícil de entender para mí. Sin embargo, lo hizo. Y nota esto. No fue como que te justificó y después te amó. La palabra de Dios dice que primero amó al mundo.
Y como una muestra de este amor por este mundo pecador y malvado, Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree fuese salvo por fin. El amor de Dios fue mucho antes de tu justificación. Como dijo el profeta Jeremías, Él nos ha amado con amor eterno. Nosotros, sin tener ningún mérito, ni nada que nos hiciera merecedores de ser objeto de su amor, aún así nos amó. Para las personas que no conocen la gravedad de su pecado, ni la grandeza del amor de Dios, la palabra de justificación es solo un sonido, el nombre de una doctrina cristiana, sin ningún significado, sin ningún valor en particular. Piensa en esto, por favor. Piensa en esto. No sé qué, ahora que hemos estado profundizando en la justificación de Dios, no sé qué tanto eso ha afectado tu corazón. Porque para un impío, un incrédulo cualquiera, la justificación es simplemente sonido que sale de la boca de alguien. Pero para un cristiano es dulce. Yo te pido que consideres con cuidado cuánto debiese cambiar tu corazón hacia el Dios que te ha amado. Piensa con seriedad cuánto debe cambiar tu corazón hacia el Dios que te ha amado y cuán agradecidos debiésemos de estar por este evangelio grandioso y lleno de gracia que se nos ha dado. Vamos a orar, ¿sí?